Hola chicos, bueno, espero se encuentren muy bien. En este espacio vamos a hablar sobre la civilización china. Bueno, estamos mirando el continente asiático porque es allí también donde se ubica la dinastía, la civilización, perdón, especialmente en el lado oriental. Ustedes aquí van a ver dos ríos, el río Guangzhou y el río Yangtze, ¿sí? Que es allí donde inicialmente se empiezan a poblar. ¿Mm? Aquí ya vemos la primera dinastía llamada la dinastía Chang, ubicada en este territorio y pues cobijada también por el río Amarillo, que es el mismo río Yangtze. ¿Listo? En este orden de ideas, entonces estamos hablando que la dinastía Chang empieza aproximadamente a partir del 1523 al 1028 a.C., ¿cierto? ¿Por qué se le llamaba dinastía? Pues porque básicamente eran familias liadas bastante numerosas, ¿sí? Y de esta manera pues iban generando una descendencia muy grande y es así que tienen su nombre como tal, dinastía. Bueno. Como se pueden dar cuenta, acá está el río, ¿sí? Y pues como ya muchas veces les he comentado, las civilizaciones todas empiezan a construir su cultura, su estilo de vida, siempre alrededor de donde la naturaleza se lo permite. En este caso, pues donde haya agua, donde hay río, pues así mismo se empiezan ellos como a formalizar toda su idiosincrasia, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo las características de esa dinastía. Y pues el río atraviesa por todos esos sectores donde ellos empezaron a ubicarse territorialmente. Entonces es como esa imagen para que asocien cómo era el estilo de vida en cuanto a su agricultura, en cuanto a su ganadería, así como también lo manejaban las otras culturas. Bueno. Este es el río Amarillo, ¿sí? El río en el cual ellos empezaron como a ubicarse. Bueno, no tengo otra imagen que también mostraba cómo estaba ubicado para comprender un poco más fácil, pero bueno, ya más adelante se los mostraré. Entonces, este es el río Amarillo, donde muestra dónde fue que ellos empezaron pues a ubicarse, ¿cierto? Es como para que ustedes también lo vayan asociando. En este caso tenemos el emperador. Este emperador fue también perteneciente a la dinastía china, pero resulta que no era un emperador muy fuerte en cuanto a la toma de decisiones, porque resulta que para esos inicios la sociedad era teocrática. O sea que básicamente la autoridad como tal, el emperador la designaba a las creencias religiosas. ¿Sí? Y eso hacía pues que él se zafara un poco de la responsabilidad del gobierno y las decisiones que se tomara era pues de acuerdo a las creencias religiosas que ellos tenían, ¿sí? También tengamos en cuenta que en esta civilización utilizaron la escritura, utilizaron también el calendario, utilizaron también canales de riego, también empezaron a utilizar lo que fue los caballos. ¿Qué otra característica? Ah, bueno, también empezaron a realizar trabajos en bronce. Y pues en general, como les acabo de mostrar en la imagen, adoraban la tierra. Para ellos la naturaleza es sagrada, ¿sí? Y de hecho desde ahí viene todo su principio filosófico de cómo los chinos también adoptan una nueva cultura y una nueva manera de ver y de pensar respecto a las cosas, ¿sí? Que más adelante también vamos a tener la oportunidad de verlo en otro video. Entonces, bueno, eso en cuanto a la dinastía Chang, ¿cierto? Su dios como tal es el dios de la vegetación, ¿sí? Llamado Chang'e, dios de la vegetación. Listo. Ahora vamos a pasar a la dinastía Zhou. La dinastía Zhou fue más o menos del 1227 al 221 a.C., ¿sí? Fueron como los continuadores de la antigua dinastía y también tuvieron un nivel político, pero pues digamos que en este nivel político ya se fundamentó
un poco más estructurado, ya les voy a mostrar, y se le llamó la época de reinos combatientes, ¿sí? Ya les digo por qué. Entonces resulta que como ustedes se pueden dar cuenta en ese mapa, se empezó a consolidar una estructura feudal, ¿sí? Donde el trabajo era realizado por los siervos y pues asimismo los poderes políticos y religiosos también tomaban fuerza en ese ejercicio. Entonces, como no hubo una unificación de ese país, se empezaron a dividir en estados, esos estados que ustedes están viendo allí. Y eso permitió pues que no hubiera un orden, ¿cierto? Entonces resulta que empezó un nuevo periodo donde estado contra estado se estaban pues enfrentando. Entonces, ahí incrementó, digamos que un desorden político porque no había con exactitud, bueno, las normas por cumplir. Y eso permitió, pues, que esos reinos estuvieran en desorden y estuvieran combatiéndose unos contra otros. Listo, entonces eso fue como lo más importante también de la dinastía Zhou. En la dinastía Zhou también valga rescatar que empezó a sobresalir un personaje muy importante como lo fue Confucio y lo que más adelante vamos a llamar el confucianismo y son esas ideas filosóficas de las cuales yo les estaba hablando, pero pues lo saco ahorita a colación con la intención de ir asociándolo de qué época este personaje empezó como a sobresalir. Listo. Ah, bueno, entonces aquí está la imagen de lo que yo les estaba comentando. Esos reinos combatientes, bueno, esa pelea por conquistarse nuevamente unos a otros y llegar a establecer un estado central. Pero pues en esa dinastía no se pudo, ¿cierto? Entonces pasamos a la dinastía Qing o también llamada dinastía Qing. En esta dinastía fue aproximadamente del 221 al 206 a.C. Bueno, a partir de esta dinastía, pues el país tomó su nombre actual y se organizó bajo el poder centralizado del emperador llamado Shi Huangdi, ¿sí? Digamos que ese emperador ya sometió a los príncipes, tomó diferentes decisiones fuertes con el fin de que la gente pues se empezara a comportar, ¿cierto? Entonces, con base a esta situación, le tocó, bueno, amarrarse el cinturón y mirar que esas provincias que habían, cambiarlas y unificarlas. También en esa dinastía, pues ese emperador se encargó de construir caminos, canales, para una mejor, ¿cómo les digo? Mejorar la parte del comercio, ¿sí? Bueno, en esta imagen ustedes están viendo la Gran Muralla China. Resulta que para esta dinastía, pues este emperador, ¿sí? Shi Huangdi, se le vino esa grandiosa idea de formar la muralla. Porque como ustedes se dan cuenta, es una zona bastante boscosa, ¿sí? Y antes de esa muralla, pues resulta que los comerciantes, cuando iban a hacer su trabajo, su labor, pues más de uno terminaba asaltado, lo robaban, lo mataban, porque pues en esa zona pues se perdía cualquiera y pues los que querían, los dueños de lo ajeno, como dicen por ahí, querían aprovechar esa situación. Bueno, por un lado esa parte, por otro lado, también el objetivo primordial de este emperador era proteger su imperio, ¿cierto? Entonces, pues vino esta idea y ya en otro video que también les tengo preparado se les va a mostrar cómo fue el proceso de la construcción de la muralla china. Acá ustedes también se dan cuenta, mira, acá también se las estoy mostrando desde otra óptica y pues bueno, básicamente fue con ese fin, ¿cierto? Entonces ya en esta dinastía resulta que decide como el emperador
a juiciar a todos y decir, bueno, o se portan bien o se portan bien. Y pues hizo este avance cultural y casi que, mejor dicho, majestuoso, porque se reconoce a nivel mundial esta gran obra. Bueno, Chihuantí. Entonces acá está el emperador del cual les estaba comentando. Ahí están las características. Dice que unificó a China, ¿sí? Nació en el periodo de los reinos guerreros, cuando la China de los últimos reyes Chu estaba dividida en un estado feudal independientes que luchaban continuamente entre sí, lo que básicamente les acabé de mencionar, ¿cierto? Entonces ahí está ese emperador que construyó la Gran Muralla China. Bueno, ahora vamos con la dinastía Han. Resulta que en esta dinastía, bueno, en esta dinastía vamos a hablar del 206 antes de Cristo al 220 después de, perdóname, 206, así, 206 antes de Cristo al 220 ya después de Cristo. Fue la última dinastía y ya durante esta dinastía el gobierno efectuó una gran centralización administrativa, ¿cierto? Entonces resulta que la expansión del territorio se fundamentó mucho por conquistas en el sur y en el oeste. El primer contacto comercial fue uno de los primeros, digamos que esta dinastía como tal se profundizó en empezar a trabajar la parte comercial, ¿sí? Hacia otros territorios. Entonces tuvo contacto con la India y tuvo contacto con Mesopotamia también. Acuérdense que son civilizaciones que ya hemos visto. Entonces fue uno de los primeros, pero de la última dinastía, que empezó a hacer este ejercicio, a explorar otras tierras con el fin de iniciar su economía. Y acá también se le comentan que empezó a expandirse territorialmente, ¿sí? Entonces, a raíz de esta situación, pues ya China como tal va empezando a ser un poco más amplia y a extender su territorio, porque en el momento de generar esa economía y conocer otros espacios, eso hace que no solamente esto sea su fuerte, sino que ya vayan empezando a adquirir más territorios. Bueno, ¿qué otra cosa? Acá en esta dinastía Han resulta que se fundamenta tres ideologías, como lo fue el taoísmo, como lo fue el budismo. Ya saben que el budismo es proveniente de la India. El taoísmo, pues sí, fue ya básicamente en China, junto con el confucianismo, que era lo que yo les comenté en la dinastía Zhou, ¿cierto? Bueno, en esta dinastía, como empiezan a salir, a expandirse territorialmente, pues la gente que está por fuera también quiere empezar a conocer más de esta cultura y empiezan unas tribus a llegar a este territorio donde se le van a llamar semibárbaros. Bárbaros significa que son gente extranjera que quiere ir a vivir a ese lugar, ¿cierto? Entonces, con base a esto empiezan ya a intercambiar y a ir a conocer y bueno, empezar como a movilizarse y gente de otros lugares llegar a China, ¿cierto? Bueno, inicialmente pues esto en cuanto a las dinastías, espero pues haya servido para que ustedes tomen sus apuntes, hagan el ejercicio de registrar cada dinastía, sí, lo más importante, lo más relevante, para que lo tengan allí presente en el momento de la socialización y en el momento de unas preguntitas que les voy a realizar junto con otro video, que es donde ahí me voy a profundizar más sobre China, sobre su pensamiento filosófico y todo lo que ha traído la cultura. Recordemos que China ha tenido muy buenos avances también, de los cuales pues en el próximo video ya se van a enterar un poco más a